hermano Raúl, ¿nos escuchas? Bueno, esperemos que sí. Que el Señor te bendiga también. Bien. Sí, buen día. Y buenas tardes por allá. Feliz semana. Tuve que ponerme el auricular porque no lo escucho bien sin el auricular. Vamos a hacer una reunión en el día de hoy. Vamos a tocar un tema que es la ley dominical y los puestos de avanzada. Es un tema muy delicado, pero queremos hacerlo antes con una oración rogándole al Señor que nos mande su Espíritu Santo, a que presida las mentes de lo que vamos a participar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, tú conoces todos los corazones de tus hijos, lo que hay adentro, y sabemos, Padre, que un grupo de tus hijos queremos reunirnos en tu nombre y para la gloria de tu nombre, para alabar tu nombre y cumplir tu voluntad. Y con ese deseo, Señor, queremos que el Espíritu Santo se haga presente en nuestros corazones, que seamos impresionados, que nos concentremos en tu palabra, que tiene vida para nuestra alma hambrienta, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bueno, otra vez feliz semana, bienvenidos, mis queridos hermanos. Hoy la hermana Isabel no nos puede acompañar en este momento, ella está en el aeropuerto de Niza, está volando hacia Ecuador haciendo un trámite personal y familiar. Por eso también hemos orado por ella para que la hermanita pueda llegar bien y allá también cumplir todos sus propósitos y tenerla nuevamente pronto con nosotros. El Señor la acompañe en su viaje. El tema de hoy, mis queridos amigos, va a ser la ley dominical y los puestos de avanzada. Yo voy a compartir pantalla. De todas maneras, como ustedes saben, las diapositivas son editadas y las ponemos en YouTube como una reunión con PowerPoint. Así que la vamos a compartir acá, pero mejor compartida van a quedar. Acá tenemos, no sé si ustedes podrán ver la primera diapositiva, a veces tarda, pero la ley dominical y los puestos de avanzada. Es la primera parte, van a ser dos partes, porque es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención por dos cosas. Primero, porque la ley dominical en sí misma es como un amuleto, como un talismán para los adventistas. Todos quieren tenerlo cerca, todos quieren hablar de eso, todos quieren información. Y cuanto más fresca esa información, a veces creemos que más fidedigna es. Por eso es un tema que da para mucho. Luego lo hemos dividido en dos grupos de ítems que vamos a hablar. Este domingo vamos a hablar sobre la primera parte y después vamos a hablar sobre la segunda parte. La primera parte, acá tenemos que es el concepto de guerra espiritual en el marco del gran conflicto cósmico. La ley dominical se enmarca dentro de un gran conflicto cósmico que nosotros como adventistas somos los únicos que hemos entendido esa visión global del conflicto del bien contra el mal. El gran mundo cristiano, católico y protestante no lo ve así. Ahora vamos a hablar de eso también. Después los adventistas somos únicos en este enfoque, también escatológico, no solamente en el contexto de la interpretación de la ley dominical, sino también en el contexto de la escatología. Pero no todos estamos iguales en el mundo adventista, es decir, hay gente que disiente con eso. Últimamente hemos escuchado de ciertos pastores eruditos. Yo no sé erudito en qué. Porque hoy es fácil llamar erudito a alguien, doctor en algo, PhD, licenciado en algo, pues habla de teología adventista. Pero si va a renegar de los postulados históricos adventistas, que están en la Biblia, primero, que lo confirma la profecía y que lo estamos viendo. Viene un erudito, no sabe qué pensar de la palabra erudito, ¿no? Y después tenemos que ver que también la ley dominical está muy relacionada con el fin de los tiempos y los puestos de avanzada también. Es decir, son dos conceptos de escatología adventista que se encuentran. Uno tendría que haber estado ya hace muchas décadas, o hace ya más de 100 años tendría que haber estado conviviendo entre nosotros, pero no, todavía no ha llegado al común denominador del conocimiento de los adventistas, que son los puestos de avanzada. Pero el otro sí, tendría que haber llegado al final de los tiempos, que es la ley dominical. Y otro ítem que vamos a comentar ahora son los puestos de avanzada como lugar de preparación para soldados espirituales de élite, para esta guerra espiritual.
Si entendimos que el primer ítem es un concepto de guerra espiritual, nosotros tendríamos que tener una formación militar para una guerra espiritual y ser soldados. Efesios habla perfectamente de esa analogía, Romanos también, ¿no? Por supuesto. El apóstol Pablo habla mucho de la analogía de la guerra espiritual. Ahora lo vamos a ver con versículos. Pero con los puestos de avanzada es la respuesta de Dios, que va a ser la única respuesta al final del tiempo, que va a preparar a sus hijos al nivel que las circunstancias lo requieren. Y después el otro es el misterio de iniquidad debe ser revelado en su plenitud. Para resolver el conflicto cósmico que nosotros entendemos como tal, debe manifestarse la maldad, el pecado y la rebelión en su estado puro, es decir, en su máximo exponente al universo, no solamente al mundo, a los ángeles, a los mundos no caídos, y al mismo Satanás. ¿Hasta dónde él puede llegar en su rebelión si se le dieran la libertad de actuar? Y es ahí donde también tienen que ver los puestos de avanzada, para nosotros poder contener como soldado de Dios esa avanzada del mal que se avecina pronto. Y por último, hoy vamos a mirar que Dios debe ser vindicado. Ese es un tema muy lindo. A mí me ha gustado mucho estudiarlo. Normalmente cuando busco sermones para escuchar, los busco por títulos, porque hay temas que todos nosotros nos llaman la atención. Y uno de los temas que siempre me han llamado la atención es la vindicación del nombre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre de Dios tiene que ser vindicado? Y es ahí donde los que hayan obedecido a la palabra de Dios, los que hayan permitido que Dios haya hecho una obra de purificación en sus vidas, serán aptos para esa noble tarea que en la eternidad todavía se nos reconocerá, aquellos que hayan pasado esa prueba final del tiempo del fin, como los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y ellos en la eternidad, la hermana Juárez menciona, seguirán vindicando el nombre de Dios. Vamos a llegar también a ese tema. Entonces, la segunda parte, el próximo domingo, Dios mediante, vamos a mirar el tema de, ¿está cerca la ley dominical? Ya vamos a hablar más en el contexto propio de la ley dominical. Después, su necesaria función. La ley dominical tiene una función también necesaria al final del tiempo, que es el último zarandeo. La ley dominical va a zarandear a mucha gente y va a ser el último. Después de la ley dominical ya no hay más zarandeo. Cada cual va a tomar el lugar en que su corazón le dicte, su experiencia le dicte y sus convicciones le dicten. Después de la ley dominical no va a haber ningún retroceso, no va a haber, puedo dejar de cambiar de bando, no, ya no hay más, han tenido toda la oportunidad que se les dio y esa va a ser su última decisión. Alrededor de las leyes dominicales vamos a mirar también los momentos más difíciles después, precisamente, los momentos más difíciles que la humanidad le va a tocar vivir, porque va a haber manifestaciones sobrenaturales, tanto en el aspecto de los hijos de Dios como de los hijos de desobediencia. Vamos a mirar también los eventos anteriores a la ley dominical y los eventos hermanitos. A la ley dominical. Buenas tardes, hermano. Hola, hermana Nirma. Buenas tardes. Bienvenida, hermana. Feliz semana. Bienvenido, hermano Víctor. Bienvenido, hermano Víctor. Gracias. Bienvenida. Después miramos las leyes restrictivas que afectan y afectarán a los siervos de Dios. La ley dominical va a ser una de las leyes restrictivas, pero ya tenemos otras leyes hoy que nos están afectando para nuestra normal experiencia cristiana. Hoy mismo. Hoy, por ejemplo, mucha gente no puede ir a la iglesia. Hoy no podemos hablar de cosas que afectan a nuestra salud espiritual porque nos censuran. Es decir, hay muchas libertades que se nos están quitando. Y una de esas también será la ley dominical que va a prohibir que nosotros tengamos libertad de culto o libertad de conciencia. Y después, como colocario, la otra semana vamos a ver otro tema muy lindo que es la respuesta de Dios a la crisis que ya está aquí entre nosotros. Porque va a haber crisis tras crisis, tras crisis y tras crisis. Se van a ir juntando para que se logre un caos de dimensiones incalculables dentro de poco tiempo. La pandemia es, por así decirlo, una pequeña muestra de la reacción ciudadana, de la reacción de la gente a momentos de crisis. Pero es una crisis aislada. No tenemos una crisis, por ejemplo, económica global, no tenemos una crisis natural global, no tenemos una crisis militar global, no tenemos una crisis laboral global, no tenemos una crisis de alimentos global. Es una crisis aislada, pero cuando todas esas crisis puedan juntarse o se superpongan, entonces ahí vamos a ver que los puestos de avanzada
era realmente la respuesta correcta de Dios para sus hijos en esos tiempos. Haciendo esta pequeña introducción de los dos temas de hoy y del próximo domingo, Dios mediante, quisiera leer el primer versículo que hemos visto, que dice así, en la primera diapositiva. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este pasaje es muy interesante porque aquí el concepto de guerra espiritual en el marco del gran conflicto está presente en la escatología de Juan, del apóstol Juan en el Apocalipsis. Fíjense que la palabra que dice se fue a hacer guerra. Nosotros estamos entrando en una guerra, nosotros estamos en guerra espiritual, es una guerra espiritual. Y en la guerra espiritual existen bajas, existen heridos. Y dicen que en cualquier guerra la primera víctima en caer es la verdad. Y acá también se está dando exactamente esa situación. Hay muchas versiones de la guerra, hay muchas mentiras, muchos engaños de por medio. Sin embargo, el Apocalipsis todavía nos habla en esos términos, en estos versículos, que dice así Apocalipsis 11. Cuando hayan acabado su testimonio, verso 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, del abismo surge el enemigo con un plan definido de hacer guerra y no va a perder. Dice que nos vencerá y nos matará. Apocalipsis 13 también dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando habla de la bestia. En Apocalipsis 12 tenemos que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer otra vez guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 9, en el contexto, les voy a leer unos versículos, 4 versículos, que dice así del verso 4. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esta es la visión que tiene Juan cuando vio que se abre el pozo del abismo y salen langostas que hasta oscurecen el cielo por la cantidad de humo o pneuma o espíritus que salían del pozo del abismo para hacer guerra. Y les fue dado que no los matasen a los hombres, que no estaban sellados, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Apocalipsis 9. La escatología adventista entiende que estos versículos se refería, haciendo una revisión historicista, de las hordas musulmanas en la antigüedad cuando invadieron prácticamente Medio Oriente y se hicieron con el poder. Pero no hay una posición oficial adventista sobre esta interpretación. Pero sin embargo, en el contexto, acá menciona que estas hordas, estos espíritus de demonios, tienen la orden de dañar, pero a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, que este ejército está situado en el tiempo, en la línea de tiempo, cuando ya los hombres están sellados. Y si los hombres están sellados, hablamos del fin de los tiempos, no en la Edad Media. Pero es una interpretación personal de este servidor. Tenemos el concepto de guerra espiritual. Y dentro del contexto de guerra espiritual van a surgir leyes. Hoy tenemos leyes globales, leyes que son supranacionales. Es decir, un Estado no puede supeditarse a decir no ni sí, tiene que obedecerlas. Y eso lo estamos viendo todos los días. Dice así, la sierva del Señor en 1 Timoteo 6, en una cita larga, pero que la quise poner, dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho a buena profesión delante de muchos testigos. La carta que Pablo le hace a Timoteo. Prepárate para la guerra, le dice. Cuidado, no te descuides. Y la sierva del Señor escribe: hay continuas batallas que pelear y no estamos a salvo ni un momento, a menos que nos coloquemos bajo el cuidado de aquel que dio su propia vida preciosa para hacer posible que cada uno que crea en él como el Hijo de Dios, cuando se vea frente a la presión de la variada ciencia de Satanás, pueda escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Debemos hablar de los peligros de la guerra contra enemigos invisibles y llevar puesta nuestra armadura, porque no estamos guerreando contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, necesitamos mantenernos bajo la constante custodia de los santos ángeles. Al seguir a Cristo no significa estar libre de conflictos, no es un juego de niños, no es ociosidad espiritual. Todo el gozo del servicio de Cristo significa sagrada obligación de enfrentar a menudo duros conflictos. Seguir a Cristo significa duras batallas, labor activa, guerra contra el mundo, la carne y el maligno. Las victorias ganadas por Cristo en guerra dura y cruenta serán nuestro gozo. Estamos alistados para luchar no por la comida que perece, sino por la comida a vida eterna que permanece. Debemos procurar nuestra salvación con temor y temblor. Se requiere una vigilancia continua para ser fieles hasta la muerte, para pelear la buena batalla de la fe hasta que termine la guerra y como vencedores recibamos la corona de la vida. Manuscrito del año 1907. La sierva del Señor también está muy prolífica en sus escritos cuando describe la actividad al final del tiempo y en su tiempo también sobre la vida del cristiano. Nosotros hemos perdido de vista este aspecto muy importante porque somos la Odisea. La Odisea duerme. La Odisea no necesita prepararse. Tiene todo. La Odisea no ve bien. Tiene problema con su vista. La Odisea se autopercibe como que todo está bien. No hay ningún problema. Pero esa es la visión de la Odisea. No significa que el mundo y que la iglesia esté en esa situación. Cristo mismo la describe como todo lo contrario. Tremendos problemas tiene la Odisea. Y la guerra espiritual que nosotros estamos librando en este momento es una guerra invisible, silenciosa, pero de resultados eternos. Como cristianos nosotros debiéramos poner mucha más atención a este enfoque, porque el mismo término puesto de avanzada es un término militar. No lo hemos puesto nosotros. La sierva del Señor lo sacó de la Biblia. Y ella dijo que para una guerra se necesitan técnicas de guerra espiritual de parte del Señor para conquistar territorios nuevos, como lo hacían los ejércitos de la antigüedad en el Antiguo Testamento, ¿no? Los adventistas son únicos en este enfoque. Nosotros, los adventistas, somos en este aspecto muy relevantes porque a medida que pasa el tiempo, surgen diferentes enfoques de los cristianos con respecto a los problemas que tenemos, pero ninguno lo lleva al término de un conflicto cósmico. Es decir, cuando la iglesia cristiana en su momento, la iglesia antes del gran chasco de 1844, todas las iglesias cristianas, tenían la visión de que el cristianismo era el resultado de la muerte de Cristo por el hombre y que el problema del pecado se solucionaba en el hombre a través del sacrificio de Cristo. Lo siguen pensando hasta hoy, pero nunca hubo un enfoque de un conflicto que iba más allá de que el hombre era el centro de la atención de Cristo con su sacrificio, sino que era un apéndice, había algo más profundo y había algo más abarcante que la muerte de Cristo para salvar a la raza humana. El pecado había comenzado en el cielo y si Cristo solamente servía para salvar a la raza humana, después que la raza humana hubiera sido salvada, el pecado continuaría. Satanás seguiría vivo. Es decir, la solución del plan de salvación del conflicto cósmico se entiende como un conflicto o un plan de redención completo. Y la sierva del Señor, cuando ella comienza a escribir este tema, alrededor de la década de 1850, sus primeras visiones las tuvo en la década de 1850, pero comienza a escribir la primera vez en la década de 1860, donde se le da la orden de escribir las visiones que había tenido antes sobre el conflicto cósmico. Y ahí comienza un nuevo enfoque. Dios había de resolver el plan de salvación, no solamente del hombre, sino de salvar a toda la creación del pecado y él vindicar las acusaciones, todas las acusaciones de Satanás, por medio de un plan de salvación al hombre. ¿Sí? En Colosenses 1 dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia,
de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Acá nos dice que ha habido un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Es el misterio de la piedad junto con el misterio de la iniquidad. Son misterios que tienen que resolverse. Si nosotros queremos entrar a nuevamente la eternidad, la raza humana salvada, aquellos que hayan merecido la salvación, que hayan sido anotados en el libro de la vida, ellos tienen que entender qué ha pasado. El universo tiene que entender. El enemigo también tiene que admitirlo. Y para eso se necesita que la iglesia ocupe su lugar al final del tiempo y vindique el nombre del Señor. La sierva del Señor escribe así. Esta es la historia de la redención en el prefacio. Muy interesante lo que voy a leer. Hay muchos temas acerca de los cuales la señora Elena de White, mensajera escogida por Dios para los creyentes adventistas, recibió información en los primeros tiempos acerca de los comienzos de su obra. Sobresale entre ellos el relativo al gran conflicto entre el bien y el mal, desde la caída de Lucifer en el cielo y la caída del hombre, a través de los siglos del tiempo de prueba, hasta la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra nueva. En el año 1858, el pastor White y su esposa estaban asistiendo a una reunión en Lovett Grove, cerca de Bowling Green, en Ohio. En esa ocasión, la hermana White recibió una visión acerca de muchas cosas de importancia para la iglesia remanente. En cuanto a esa visión, escribió: en Lovett Grove, muchos de los asuntos que yo había visto 10 años antes con respecto al gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás se repitieron y se me dijo que debía escribirlos. A su debido tiempo, esta revelación del gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y los suyos se publicó en una serie de 3 libros pequeños bajo el título general de Spiritual Gifts o dones espirituales. Entonces, la sierva del Señor y los otros adventistas somos únicos, por eso el Apocalipsis, en su comprensión, la única iglesia que puede entenderlo y descifrarlo es la iglesia adventista. No lo pueden descifrar los bautistas, los evangelistas, los metodistas, los episcopales, etcétera, etcétera. No pueden, porque no han entendido el funcionamiento del santuario, porque el Apocalipsis está escrito en lenguaje del santuario. Entonces, ellos han recibido una luz, pero solamente de los evangelios y de las cartas paulinas. Pero escatología, no. De ahí que la iglesia adventista tiene una misión, porque tiene ese conocimiento y esa luz, de revelar al mundo que Cristo viene. Y Cristo viene otra vez y viene pronto. Porque el Apocalipsis, junto con Daniel y los acontecimientos que estamos mirando, nos dice que la salvación está pronto para ser revelada al mundo. Entonces, sigo con la siguiente diapositiva que dice: el mundo caído es el campo de batalla del mayor conflicto que el universo celestial y los poderes de la tierra hayan presenciado jamás. Fue señalado como el escenario en el cual se libraría la mayor lucha entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. Todo ser humano desempeña una parte en este conflicto. Nadie puede permanecer en terreno neutral. Los hombres pueden aceptar o rechazar al Redentor del mundo. Todos son testigos en favor o en contra de Cristo. Cristo llama a los que se alistan bajo su estandarte para que entren con él en el conflicto como fieles soldados, para que puedan heredar la corona de la vida. Han sido adoptados como hijos e hijas de Dios. Cristo les ha dejado su promesa segura de que habrá un gran galardón en el reino de los cielos para que participen en su humillación y sufrimiento por causa de la verdad. Los que venzan al gran enemigo de Dios y al hombre con la fortaleza de Cristo ocuparán un puesto en las cortes celestiales superior al de los ángeles que nunca cayeron, porque no puede haber mayor gozo que el que se encuentra en Cristo. Esta cita es de 1899. Pero hay algo que nos va a llevar, y trato de llevar esto a la comprensión de una ley dominical al final del tiempo. Una ley dominical se resuelve al final del tiempo con un pueblo que entiende el conflicto real que existe en el mundo. El mundo va a estar cegado
El mundo no va a entender, el mundo lo único que va a entender es que hay que salvar al planeta. Hay que aceptar las leyes que el mundo dice porque el Papa o el papado se va a erigir como única autoridad moral y espiritual. Todo el mundo va a caer bajo ese engaño, ese hechizo espiritual. Todo el mundo. No va a haber nadie, absolutamente nadie, que pueda escapar de ese hechizo espiritual, incluido millones de adventistas, lo van a seguir, porque solamente aquellos que hayan estudiado la palabra de Dios y ser purificados en su lectura y en su obediencia, que no serán engañados. Y esto se va a dar dentro de poco tiempo. Si nosotros ignoramos este aspecto de la escatología, de nuestros estudios del fin, nosotros tarde o temprano vamos a terminar abrazando los parámetros, los preceptos de salvemos al planeta. Pero aún así todo, dentro del mundo adventista, nosotros no somos homogéneos, no somos unidos. Ahí existe cierta disidencia, ¿no? Estamos divididos. Ustedes saben y ustedes conocen que el pastor o el erudito John Paulin sostiene hoy que la marca de la bestia no es el domingo. Por ende, la ley dominical no tiene ninguna validez, como nosotros la creímos siempre, entre otras cosas. Entonces, hay otros postulados, otros pastores que tampoco creen doctrinas capitales, doctrinas fundamentales, que son pilares de la fe adventista. Y sin embargo siguen siendo adventistas, siguen siendo pastores y siguen teniendo cargos. No, la verdad que eso a mí me desconcentra personalmente. Hay hermanos que han adventistas, los conozco y por mi experiencia, y varios de ustedes también lo saben, que hemos querido predicar el mensaje de los tres ángeles y nos han echado de la iglesia o nos han quitado el cargo o el micrófono. Pero estos pastores que están en abierta rebelión a las doctrinas adventistas siguen cobrando el sueldo. Es paradójico, es hasta incluso extraño, ¿no? Y no solamente siguen cobrando el sueldo, siguen teniendo los micrófonos y los medios de difusión adventistas, siguen disponiendo de recursos. ¿Cómo es esto? Hay una respuesta. Apocalipsis 13:14 dice, y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. La imagen de la bestia, dice la hermana Juan en el libro Maranata, será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. En Apocalipsis 13 se presenta con claridad este asunto. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces se revela el poder milagroso y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen a la bestia que la herida de espada le produjo y vivió. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Eruditos adventistas nos dicen a nosotros que, momentito, no hay tal ley dominical porque puede ser que la haya, pero no va a significar nada en la vida de los adventistas, ni de nadie. En la cita que hemos leído y en la siguiente dice, esta es la prueba que deben pasar los hijos de Dios, comentario de Elena White, antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Estos son los postulados que tiene John Paulin, este erudito, ha levantado mucha sorpresa y resistencia. Es un golpe como en la década del 70 y 80 lo dio Desmond Ford en su momento con el tema del santuario. Está teniendo algún impacto parecido a ese en este momento. Y él pone de cuestión el sábado, los testimonios y el mensaje de los 3 ángeles, especialmente el Apocalipsis 13. Aunque no del todo, no entra en una abierta rebelión porque sabe que lo van a rechazar, pero mezcla mucha. Estuve escuchando sus sermones, mucha verdad y cierta sutileza, el mejor estilo del enemigo, ¿no? Para poder llevar gente a la confusión.
Sin embargo, este señor, a quien yo respeto, porque como a todas las personas, pero no comparto su signo en absoluto. Pero con esto tenemos que encontrarnos, porque el Señor nos está diciendo a nosotros, cuidado, porque no solamente vas a encontrar problemas fuera de la iglesia para tu práctica de fe pura, sino también la vas a encontrar dentro de la iglesia, con estos lobos que se disfrazan de cordero. Bien, la ley dominical a nosotros nos dice que llegamos al final de los tiempos. Dice así, segunda de Tesalonicenses 2, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todos estamos de acuerdo, mis queridos hermanos, en que el papado ya ha logrado los avances que tantos años o décadas enteras esperó con paciencia, retomar el control político del mundo. Si el primer papa que se le llamó el papa viajero, Juan Pablo II, en la década del 80 en adelante, comenzó a hacer sus viajes itinerantes por todo el mundo, un papa polaco, y él fue la cara visible de la bondad católica en el mundo, incluidos los países no católicos. Los papas nunca habían viajado a un país que no sea católico, él fue el primero en hacer esos viajes. Entonces, desde ese papa en adelante, hemos visto el cambio radical, el maquillaje que se hizo el papado a la opinión pública. Hasta el presente sabemos que el Papa Francisco también tiene un carisma extraordinario y que ha cautivado el aprecio de presidentes y de gobiernos enteros por su forma muy práctica de llevar su ministerio, ¿no? De acercamiento a todos. Es un papa argentino, sé de él, cuando era joven él era el presidente de la Conferencia Episcopal de Buenos Aires, y siempre estuvo en contra en su momento, me acuerdo, porque lo miraba por televisión, sobre los homosexuales. Él estuvo en contra, él siempre decía a los homosexuales hay que juntarlos a todos, llevarlos a una isla y dejarlos que ahí vivan solos y que se reproduzcan si pueden, pero al cabo del tiempo, cuando regresemos a esa isla no va a haber nadie. Esas eran las anécdotas que él contaba cuando era joven. Y sin embargo, hoy lo vemos que él está promoviendo la agenda LGBTIQ y todas las siglas que vengan, 100%. Y hoy dice, ¿quién soy yo para juzgarlo? Bueno, esa es la cara del catolicismo, ¿no? Darle a todo el mundo lo que quieren. Históricamente Roma siempre se ha comportado así. Ser la iglesia con un menú a la carta. Tú quieres esto, la iglesia te lo da. Tú piensas aquello, la iglesia te lo da, te lo permite, no pasa nada, está todo bien. Igual vas a ir al cielo. Y ese es el pensamiento de este poder que se está levantando hoy y que no solamente está tomando el poder y el control religioso de otras religiones como líder supremo de otras religiones, sino está tomando el control político. Y esa es una señal más que reveladora de que su herida de muerte está siendo sanada y a una velocidad increíble. Hasta incluso se ha formado en el Vaticano, ustedes lo pueden haber visto en las noticias, que se formó el Club de los Millonarios, que forman una cofradía para salvar a los pobres. Fíjense, los millonarios salvan a los pobres, de la mano de Roma. Qué lindo, ¿no? Eso es lo que nos espera a nosotros, como adventistas, esos poderes coligados de las tinieblas con los ricos y con los transgresores de la ley. Y nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene. El espíritu de profecía nos dice, con un versículo de Apocalipsis 22, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tenga sed venga, y el que quiere tome agua de la vida gratuitamente. El tiempo de prueba, dice la sierva del Señor, no continuará por mucho tiempo. Ahora Dios está retirando sus manos refrenadoras de la tierra. Utilizando el Espíritu Santo como su agente por mucho tiempo, ha estado instando a los mortales, sin embargo, no han prestado atención a su llamado. Por intermedio de sus juicios, ahora le están hablando a su pueblo y al mundo. Este periodo es un tiempo de gracia para los que todavía no han tenido la oportunidad de descubrir la verdad. Con ternura el Señor cuida de ellos. Su misericordioso corazón está sensibilizado y sus manos todavía están extendidas para salvar. Muchos de los que en estos días finales quieran escuchar la verdad para este tiempo serán admitidos en el redil
que los abrigará con seguridad. Y queridos hermanos, nuestra obra en este tiempo que nos toca vivir, difícil ahora, porque no es un tiempo fácil, difícil, es que tenemos un mensaje solemne que dar a todo el mundo. Las leyes se están poniendo difíciles. Todos los días, antes era de veces cada semana, pero hoy todos los días en nuestro WhatsApp podemos mirar que hermanos en la fe comparten videos, hasta algunos escandalosos, sobre lo que está viniendo con el tema de la pandemia, la obligatoriedad de la vacuna, diferentes informes, fotos. Se vienen tiempos muy tristes. Está llegando la noche para los adventistas. Está oscureciendo. No nos queda mucho tiempo. Y aún así todos tenemos una grande obra que hacer todavía. Y está oscureciendo. Está llegando la noche espiritual a este mundo. La hermana Juárez dice, recibiréis poder el 30 de mayo. El Señor convoca a los que creen para que sean obreros juntamente con Él. Por las señales admitiremos que este es el tiempo del fin, sin anunciarle a la gente lo que está por sobrevenir. Dejaremos que las tinieblas los envuelvan más, sin esforzarnos para que comprendan la necesidad de prepararse para recibir al Salvador. A menos que cada uno haga la obra que le corresponde realizar a su alrededor, el día del Señor nos sobrecogerá como ladrón. La confusión predomina en el mundo y pronto se desencadenará el terror sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Y lo que sabemos acerca de la preparación que es necesaria para este tiempo, debemos estar listos para lo que sobrecogerá al mundo con desconcertante sorpresa. Y queridos hermanos, la ley dominical todavía no está cerca, en mi humilde opinión. Voy a respetar a todos los que quieran pensar diferente. Pero la ley dominical no va a llegar todavía hasta que un pueblo de Dios se encuentre preparado para lo que traiga consigo esa ley dominical. Y hoy por hoy no estamos preparados como pueblo. Por eso el Dios nuestro, que nos tiene tanta paciencia, debe refrenar un poco más esta oleada de este mundo que quiere imponer sus leyes para que pueda gobernar sin oposición. Y la Biblia menciona que lo logrará. Por poco tiempo, por media hora, 15 días, en menos de un mes, lo logrará. Pero al final del tiempo se levantará un pueblo que le dirá no a este mundo. No, porque así dice Jehová. Adorarás solo a tu Dios. No te postrarás ante ídolos. Y ese pueblo hoy por hoy todavía no está preparado. Y no estamos preparados porque estamos desunidos. Y estamos desunidos porque somos la Odisea. Hasta que nosotros no comprendamos nuestra real necesidad de Cristo y nos deshagamos en el poder del Espíritu Santo de los males que nos acogen diariamente, nuestros males espirituales, nuestros límites, seguiremos en una situación muy delicada ante el Señor. De ahí que los puestos de avanzada son lugares de preparación para soldados espirituales de élites, como suelo llamarlo, para esta guerra espiritual. Dice así Efesios 6, esta analogía. Pablo vivía en el contexto del Imperio Romano. Y el Imperio Romano era el imperio que estaba dominando militarmente a toda esa zona. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Seamos fuertes en el Señor y seamos fuertes en el poder del Señor. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No era la lucha contra el hermano que me entregó, el hermano que no me habló mal de mí. No tenemos lucha contra ese hermano que no lo quiero, que me cae mal. No tengo lucha contra ese hermano que yo lo veo que es apóstata, o esa hermana que es chismosa. Yo no tengo lucha contra esa persona. Esa es una persona por la cual Cristo murió también, igual que yo. No tengo lucha contra ese pastor rebelde, con ese pastor apóstata. No tengo lucha contra él. Y Pablo lo dice muy bien: no hay lucha contra ellos. Nosotros no debemos luchar contra ellos. Debemos tener paciencia y orar por ellos. La lucha no es contra los enemigos de la fe, que a veces se ponen hasta incluso irritantes cuando queremos hablar con ellos. O a veces escandaloso cuando miramos los videos de tantas palabrotas espirituales que dicen en ofensa a la sana doctrina. Y se dicen adventistas también. No tenemos lucha contra ellos. Pablo dice que no luchemos contra ellos, sino la lucha nuestra es contra principados espirituales, contra potestades, grupos, conjuntos de ángeles que tienen mucho poder, contra los que gobiernan en las tinieblas de este mundo.
Ellos son nuestros enemigos. Contra esas huestes, esos ejércitos espirituales que solo piensan en la maldad y que están alrededor nuestro. No están en el infierno, no viven en ningún infierno. Ellos viven en nuestra atmósfera, tienen acceso a nuestra casa, tienen acceso a nuestras conversaciones, tienen acceso a lo que miramos, leemos, hablamos. Ellos son nuestros enemigos. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día de la tentación y habiendo acabado todo, seguir firmes. Dice, sean firmes, cíñanse, pónganse, ajustense tus espaldas con la verdad y vístanse con la coraza de la justicia. Y pónganse en sus pies los calzados con el apresto del Evangelio. Es decir, todo lo que, si tú vas a avanzar, avanza con la palabra de Dios debajo de tus pies. No te salga ni a izquierda ni a derecha de la palabra de Dios. Lo que tú vayas a pisar y avanzar, que esté con así dice Jehová. Que el fundamento tuyo sea la palabra de Dios. Y sobre todo dice, toma el escudo de la fe. Ese escudo de la fe es el que nos va a permitir apagar o menguar o evitar que nos lleguen los dardos malignos de fuego o los dardos de fuego del maligno. Y tomemos el yelmo, el casco de la salvación. Algo que nos cubre la cabeza es el saber que estamos luchando por una salvación y que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, estemos asentados sobre la palabra de Dios, estemos cubiertos con un casco por la palabra de Dios también, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso la lucha no es contra los hermanos ni contra las hermanas. Tenemos que orar por ello. No nos gusta, oremos por ello. Y si este servidor no le gusta a algunas personas, oren por mí también. Esa es la diferencia del que realmente ama las almas. Orar por las almas. Cristo murió por todos nosotros. Mis hermanos, en consejos sobre la salud, la hermana Juan escribe lo siguiente: que no se desanimen nuestros jóvenes de entrar en el ministerio. Existe el peligro de que mediante exposiciones entusiastas, algunos se han alejado de la senda que Dios le ha pedido que recorran. Algunos han sido animados a estudiar alguna especialidad médica, cuando debían estar preparándose para el ministerio. El Señor llama a más hombres para que trabajen en su viña. Se pronunciaron estas palabras: fortaleced los puestos de avanzada, colocad centinelas en todas partes del mundo. Dios os llama jóvenes, llama a ejército de jóvenes de corazón grande y de mente amplia, que sientan profundo amor por Cristo y la verdad. El ministerio no necesita hombres notables ni eruditos, ni personas que presenten sermones elocuentes. Dios llama a hombres que estén dispuestos a entregarse a Él para ser imbuidos por su Espíritu. La causa de Cristo y la humanidad exigen hombres santificados y dispuestos a sacrificarse personalmente, que puedan avanzar sin el apoyo del campamento y que sean capaces de soportar la crítica, que sean hombres fuertes y valientes, idóneos para llevar a cabo empresas valiosas y que hagan un pacto con Dios por medio del sacrificio. Mis queridos hermanos, si nosotros podemos conseguir a hombres y mujeres con esas características, creo que el fin estaría más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, porque Dios podría desencadenar y soltar los vientos que hoy por hoy están sujetos. Hombres y mujeres que realmente teman a Dios, que pueden ser imbuidos por su Espíritu Santo, que no teman avanzar aunque sea solos por la causa del Señor. Esos son los hombres que el Señor necesita para cuando aparezca una ley dominical, porque serán esos los únicos que podrán hacerle frente a esa avanzada del enemigo moral y política, y que todo el mundo estará de acuerdo en obedecerla, y nosotros seremos los únicos, si el Señor nos mantiene en su gracia, de poder resistir ese combate espiritual que nos espera. La hermana White dice así en Testimonio para la Iglesia, tomo 4: se necesitan para este tiempo hombres que puedan comprender las necesidades de la gente y atender a estas necesidades. El fiel ministro de Cristo vela en todo puesto de avanzada, para advertir, reprender, aconsejar, rogar y estimular a sus semejantes, trabajando con el Espíritu de Dios que obra en él poderosamente para que pueda presentar a todo hombre perfecto en Cristo.
El tal hombre es reconocido en el cielo como ministro que anda en las pisadas de su maestro. Y queridos amigos, el misterio de iniquidad tiene que ser revelado y será revelado. Satanás no puede terminar su obra o no la va a terminar si Dios no le permite que él revele todo lo que él tiene en su corazón. Satanás se ha pasado acusando a Dios todo el tiempo. Dios es el responsable de todo. Y Dios tiene que limpiar su nombre para la eternidad. Y la única manera es que le deje hacer a Satanás lo que él quiere hacer. Nosotros no tenemos idea de lo que significa eso, hoy por hoy. Daniel en el capítulo 12, versículo 1 dice que cuando se levante Miguel, habrá angustia en la tierra cual nunca hubo antes. Esa angustia no tenemos idea. La hermana que dice, la mente más fecunda no sabe, no se imagina lo que nos espera. Ese será el contexto en las leyes dominicales. Pero Dios levantará a los pocos que le hayan seguido, a ese remanente fiel, para poder seguir por fe al Maestro cuando todos le abandonen. Mis queridos amigos, una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo, dice la sierva del Señor. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. La ley dominical va a ser un detonante para que se produzca todo eso. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que le espera? Nosotros somos conscientes de lo que estamos viviendo como pueblo remanente. Hemos dejado de mirar tantas noticias y nos hemos mirado al espejo espiritual en la palabra de Dios y nos hemos visto realmente cómo estamos para esta crisis que se avecina. Somos conscientes de la necesidad que tenemos de unirnos, de que el Espíritu Santo logre la unidad de su iglesia. Necesitamos de Cristo mucho más ahora, porque lo que se viene no se compara a lo que hoy ya estamos viviendo. La ley dominical va a ser un detonante y un escenario para todo lo que estamos describiendo. Que lo estoy leyendo, no lo estoy comentando, solamente lo estoy leyendo. Ya está escrito. La palabra de Dios hace cientos de años, casi 2000 años, se escribió para que nosotros estemos alerta. La sierva del Señor escribió repetidas veces para que estemos alerta. ¿Realmente estamos alerta? ¿Creemos que esto va a suceder? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos haciendo votos de sacrificio y paz para con Dios? ¿Estamos poniendo lo poquito o lo mucho o lo que tengamos en el altar de nuestros corazones para decirle, Señor, esto es lo que yo tengo, no tengo más, todo lo que yo tengo, quiero ponerlo para predicar el Evangelio y salvar almas? Hasta estamos poniendo nuestra propia vida en el altar para, si hace falta, llegar al extremo de dar nuestra vida para testimonio. Muchos lo harán. Pues el otro tema vamos a hablar puntualmente más ley dominical futuro. Hoy quise tocar el aspecto de ley dominical presente-pasado, para que entendamos el contexto del futuro. Porque si tomamos la ley dominical sin el contexto, vamos a caer en eso, en falsas premisas. La ley dominical está dada con una finalidad, o con varias, pero una principalmente sobre todas las demás. Es el último zarandeo, el último llamado de Dios. Después de la ley dominical no va a haber, porque después de la ley dominical viene el fuerte pregón. Tenemos que orar mucho para que el Señor nos ayude. Porque... Y a nosotros nos debiera encontrar, esa ley nos debiera encontrar en el campo. Hermano, ahora aquí en Italia están diciendo, yo no sé, espero que el Señor le derrumbe eso que están pensando hacer, que desde el 5 de agosto se necesita el Green Pass para cualquier cosa. Mira, hermana, déjame darte una opinión personal. Estos días, bueno, creo que hoy el hermano Manuel en España y Oliver Coronado sacó un lindo video de 13 minutos. Creo que todos lo hemos visto. Hay un movimiento extra religioso que está deteniendo esa embestida que hace esta nueva agenda contra las libertades personales de las personas, especialmente la libertad a la salud. Y la hermana Joy menciona que Dios tiene a los suyos dentro de esos círculos de poder. Son pocos, dice ella,
pero son lo necesario que el Señor va a utilizar para detener los vientos de los juicios de Dios, hasta que el pueblo se prepare. Por eso, quédate tranquila, hermana. Por eso tenemos que orar, tenemos que orar y pedir al Señor que nos ayude. Porque exactamente. Además, la Unión Europea sacó una ley que no hay obligatoriedad, está el escrito por parte de la Unión Europea. Pero es que no están respetando, porque aquí el que lo dijo fue el presidente del concilio, Draghi, ¿no? Él fue que lo dijo. Entonces, la gente, yo no sé, yo no le hago mucho caso, no es que escucho muchas noticias, pero eso es lo que están diciendo. Pero, hermana, a mí no me importa que lo digan, porque a mí nadie me va a obligar a hacer lo que yo no quiero hacer. Mejor me matan primero, porque no me van a obligar, en realidad. Ellos no pueden obligar a la gente a que la persona, pero si tú no puedes ni siquiera ir al supermercado, yo no entiendo cómo va a ser este. Por eso es que digo que hay que orar al Señor para que el Señor debarate todas estas cosas, porque son los demonios en persona en los gobiernos, son los demonios. Exactamente. Sí, porque así como se han levantado en España, en Ecuador, los abogados y las personas defensores de los valores y de la moral, que han rebatido la ley que quieren imponer los presidentes, los gobernantes, se ha levantado. Hay un movimiento grande de abogados y de personas que conocen de leyes y dicen, esta ley es inconstitucional, y me imagino que en Francia también se habrán levantado. Se han levantado. Y en Italia también se van a levantar, porque no se van a dejar. Ya se han levantado, hicieron incluso una procesión de personas ahí. Bueno, fíjense, y de abogados que dicen, porque ellos conocen las leyes de cada país. Pero, hermana, yo creo personalmente que esto es más una táctica de miedo, de terror. Sí, yo sé que eso es una táctica. Es decir, están haciendo una reingeniería social y están mirando todos los flancos, de los cuales ellos en su momento van a tener que revisar para corregir los errores que se están produciendo ahora, para cuando venga realmente la opresión, ¿no? O sea, esto es una prueba de laboratorio. Vamos a poner en este país, en aquel país, a ver qué pasa, a ver qué dicen, a ver quién dice, si se organiza, no se organiza, si protesta, no se protesta. Entonces, pero tengamos en cuenta algo también, muy importante. Esta gente que hoy está en contra de la vacunación obligatoria, cosa que los felicito, porque están defendiéndonos, se defienden a ellos en primer lugar, y están defendiendo a nosotros, que no tenemos ni voz ni voto. Entonces, alabado sea el Señor. Pero va a llegar un momento, hermana, que van a salir otras leyes, de las cuales estas personas no se van a defender. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a tener que defendernos solos, cuando se toquen las leyes religiosas o las leyes de moral, porque esa gente tiene intereses, especialmente compromisos, digamos, éticos, ¿no? Por eso denuncian a los laboratorios, la impunidad de los laboratorios, la impunidad de los gobiernos por la ética que ellos manejan. Pero una cosa son los principios éticos y otra cosa son los principios morales. Parecidos, pero no iguales. Entonces, cuando vengan leyes que a ellos ya no les dé igual defenderlo, o sea, que tengan que aceptarlos, entonces no va a haber esa resistencia como la conocemos ahora. Entonces nosotros como adventistas, vamos a tener que salir a defender, que no va a haber nadie que lo haga. Entonces ahí es donde nosotros empezaremos, y dice la hermana White, hoy somos invisibles los adventistas, pero llegará un momento en que los adventistas serán reconocidos por la sociedad. Entonces ahí es donde nosotros tendremos que ocupar el lugar de ellos hoy. Entonces, para ocupar ese lugar, cuando ya la resistencia sea tremendamente fuerte y la presión más fuerte todavía contra los grupos que no quieran obedecer, entonces nosotros tendremos, como dice la hermana White, sacar calor de la frialdad y valor de la cobardía de los demás. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Y esa preparación no se consigue de un día para el otro. Tenemos que orar por nuestros dirigentes, por nuestros gobernantes, pero también tenemos que orar por nosotros, para que no nos sorprenda esos momentos sin preparación. Nosotros estamos llevados en este momento a una serie de leyes sanitarias, ¿no? Leyes que competen más a nuestra salud pública o a la salud física. Pero cuando eso ya esté subsanado y cuando tengamos que dar razón y cuenta de leyes morales o religiosas, hay gente que no tiene moral como la entendemos nosotros, ni mucho menos se atiene a leyes religiosas, porque no son religiosos. Entonces nos encontraremos solos.
muy solos. Y no solamente nos encontraremos solos, sino que tendremos incluso la oposición de nuestros propios hermanos, que ya habrán abandonado la fe. No digo la iglesia, pero sí habrán abandonado la fe. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos. Y el Señor nos dice, esa preparación lleva tiempo, esa preparación lleva sacrificio, esa preparación lleva mucho trabajo. Y es mejor que lo hagan fuera. Por eso nosotros se nos llama a salir de las ciudades, a los puestos de avanzada, para tener una experiencia con el Señor. No sé si he sido claro. Yo creo que sí, hermano, yo creo que sí. Lo lamentable es lo atrasado que estamos nosotros. Por lo menos eso es lo que uno ve, a menos que nos esté pasando como a Elías, ¿verdad? Hermano, Que él pensaba que era el único, que él era el único, y el Señor le dijo, no, hay 7. yo tengo la misma duda que tú, hermano, la misma, y lo hablo con mi esposa. ¿Dónde están? Estos días estábamos hablando. La Biblia dice, fíjense, la Biblia dice que va a haber 144.000 de todas las tribus de Israel, espiritual, del mundo, ¿no? Nosotros somos 210 países más o menos. Tú divides, porque se tiene que predicar a todo el mundo, 144.000 en 210 son menos de 1.000 por país. Fíjate lo poquito que somos. Bueno, mire, yo estaba haciendo esos cálculos esta madrugada. Bueno, ¿te das cuenta, hermano? Esta madrugada yo estaba haciendo esos cálculos. Usted me leyó la mente por casualidad. Bueno, te das cuenta, hermano, tú me leíste la mente a mí porque estamos conectados en ese punto, porque, hermano, somos más pocos de lo que pensamos. Y a veces digo, seremos como Elías, que Elías se preguntó, Señor, yo solo he quedado sacando cara por ti. Y Dios le dijo, no, momentito, yo me he reservado los míos, yo tengo mis 7.000 ahí que, como tú, no se han rendido. Entonces, si nosotros vamos a hacer menos de 1.000, si es que llegamos a ser literales, cosa que a veces pienso que ni vamos a llegar a eso. Ustedes fíjense nosotros para los puestos de avanzada, ¿cuántos puestos de avanzada hay levantados en Europa? Poquitos. ¿Cuántos millones de habitantes hay? En Europa hay muy pocos. Muy pocos. Solo en los países del este. Entonces, Por aquí no hay. En España, que yo sepa, no hay. ¿te das cuenta, hermana? Yo que yo sepa tampoco. Y ahí hay 45 millones de españoles. Y aquí en Alemania hay 80 millones. Y en Alemania no lo conozco tampoco. Y hermana, en Suiza no hay, en Italia no hay. Hermana, nos cuesta hacer 10 en una reunión. ¿Te imaginas para tomar decisiones? Para abrir la billetera y sacar plata y decir, hermano, acá está lo mío. Y hermano, acá está lo mío. Hermana, acá está lo mío. Vamos todos juntos, vamos a tirar para adelante y vamos a un puesto avanzado. ¿Te imaginas lo que cuesta eso, hermana? No somos 10. O sea, somos menos de lo que pensamos. Y cada país tiene que tener a sus representantes del Señor. Y los tiene. Pero yo no los veo, no lo sé. Yo sé que el Señor los tiene. Por fe lo acepto. Pero somos menos de lo que pensamos. Por eso la urgencia nuestra es que seamos más coherentes con nuestra creencia. Y caminemos más por fe. Porque, hermana, lo que se viene, eso es tremendo. Lo que se viene es tremendo. Y nosotros todavía estamos pensando en que sí, que no, que el hermano a mí no me inspira confianza, que aquel hermano tampoco, que yo no sé, yo tengo mi forma de ser, y que yo, o sea, estoy como si fuera que tengo la posibilidad de poder alargarlo todo el tiempo que quisiera. Los tiempos de Dios no se van a alargar más de lo que el Señor lo permita. Y muchos serán sorprendidos en su indolencia, en sus dudas. Decir sí, que no, que sí, después, ahora no, ahora sí. Y los va a agarrar como ladrón en la noche. Muchísimo. Es serio lo que estamos hablando. Es muy serio. Hermano Raúl, el cálculo que usted hizo, ¿de cuánto fue? No, yo, como fue en la madrugada, no lo hice, pero yo pensé eso mismo. Yo dije, ¿cuántos países que son? 204, 144.000 entre 204, pero ahí me quedé porque como fue en la madrugada, no me puse a hacer la división. Hermano Gerardo, sí, sí. El link yo lo compartí en un par de grupos y con algunos hermanos en forma privada. No sé si quizá alguno de ellos se habrá conectado. Lo más seguro que es de por aquí, del Nuevo Mundo. Y quizá como está oyendo que la mayoría están hablando de Europa. Digo, yo pienso que hay algunos conectados. No sé si sería bueno que quizá usted dijera, o sea, hiciera algún comentario en ese sentido antes de que terminara la reunión. Mira, nosotros sabemos que hay más puestos de avanzada en Latinoamérica que en Europa, muchos más. Sabemos de República Dominicana, sabemos de Panamá, sabemos de Perú, sabemos de Ecuador, sabemos de Honduras, sabemos de Argentina, de Brasil, que tienen su puesto de avanzada. Ahora, las características de ellos sí no las conozco. Yo sé de hermanos que nos dijeron, ¿no? Que en Venezuela también está, y en Venezuela está el pastor Restrepo, y en varios lugares. Entonces, pero
nosotros acá en Europa adolecemos, ¿y saben por qué nosotros adolecemos de puestos de avanzada? Porque estamos muy cómodos en nuestras casas. En cambio, en Latinoamérica existe más pobreza que acá. Entonces no hay tanta diferencia de renunciar a las comodidades que uno se tiene en Latinoamérica que irse al campo. En cambio, acá es diferente. En Europa se vive un nivel de vida un poquito mejor y eso produce una diferencia de apreciación de la realidad distinta también, ¿no? Acá hay hermanos y hermanas que no se les cruza por la cabeza irse a vivir en un puesto de avanzada, por la sencilla razón de que no quieren convivir con otras personas cerca, ni matada como nos quieren a nosotros, ¿no? Ni muerta o muerto. Pero, y eso repercute en que haya voluntarios en Europa. En cambio, en Latinoamérica no hay tanto pero, es hacer la voluntad del Señor y se acabó. Y acá no, acá le damos muchas vueltas. Y bueno, hay que orar a Dios para que Dios mande obreros para su mies. Porque así como hay almas en Latinoamérica y en todas partes, también hay almas en Europa que deben ser alcanzadas. Y esas almas tienen que ser alcanzadas. Y esas almas serán alcanzadas. El problema es que yo me tengo que preguntar, ¿estaré yo apto para que el Señor me preserve a mí para llegar a esas almas con su bendición? ¿O seré pasado por alto? Ese es mi gran problema, es mi gran disyuntiva personal y la que debiera ser de cada uno de nosotros. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Estoy tomando decisiones serias? Hoy he publicado la revista del mes de julio de El Periódico. Hago pequeños comentarios. Y una de las preguntas que hice es, hermano, ¿cuántos años le queda a mi casa? ¿Cuántos años le queda a mis ahorros? ¿Cuántos años le queda a mi auto? Que hoy lo veo como el bien preciado que me da comodidad y confort, y voy y vengo y tengo comodidades en mi casa, etcétera, etcétera. ¿Cuánto le queda a eso? Porque si yo comprendiera que le queda poquito tiempo, yo lo que haría es, como buen inversor en la causa del Señor, lo invertiría a plazo eterno, no a plazo a largo plazo, en la causa del Señor. Y si fijamos, Caminar por... si nos detenemos en todas las cosas que están pasando, por lo menos, esa riada, ¿cuántos autos se ha llevado allá en China, aquí? ¿Y cuántas Acá casas? en Alemania, En Alemania, casas enteras, en Suiza, en Polonia. las arrancaba por completo. Entonces, ¿cuánto nos queda lo que nosotros tenemos? Yo tengo un conocido en Argentina que hablé con él y me dijo, yo tengo un dinero que me gustaría invertirlo. Y dilataba, y cuando, no, después, ahora no, voy a hacer una cosa, voy a invertirlo primero en esto, en unas casas, y después voy a, o sea, hacer un apartamentito, alquilarlo, y con la ganancia de eso lo voy a invertir para allá. Digo, pero fíjate que no, resulta que le han robado todo el dinero le han robado. Entraron a la casa con una moladora eléctrica, le rompieron la caja fuerte y le llevaron todo el dinero. Si lo hubiera puesto con tiempo en la causa del Señor, no le hubiera pasado eso. Pero lo dilató, lo conozco a esta persona muy de cerca. Lo dilató y se quedó sin nada. Todos los ahorros que tenía, había vendido una casa grande, un terreno con grande, bastante dinero, miles de dólares. Perdió todo. Entonces, es trágico, sí, la verdad que fue muy trágico. Yo me enteré y digo, wow. Pero, ¿cuánto tiempo nos queda a nosotros? Aquí con las leyes. ¿Cuánto tiempo nos queda a seguir enmascarados? ¿Y cuánto tiempo de libertad? ¿Cuántos años de libertad nos quedan? Si ya ni libertad ponemos, porque hay gente que está incluso sacando los videos fuera de YouTube, porque YouTube se los prohíbe. ¿De qué libertad estamos hablando? Entonces, esto se viene cada vez peor. Y todavía estamos pensando, no, que esto, aquello y todo y lo demás. Somos la Odisea, lamentablemente, pero el Señor de la Odisea va a sacar a lo suyo. Pero aquellos que hayan entendido los tiempos de Dios, y necesitamos una consagración cabal, cada uno de nosotros. Entonces entenderemos que Dios puede seguir usándonos. Nosotros tenemos planeado visitar España dentro de poco, Dios mediante, pero estamos esperando dinero. No tenemos dinero por el momento. Pues tenemos, pero no el que quisiéramos o el que necesitaríamos. Estamos parados. Entonces, sabemos que el Señor va a obrar, pero qué privilegio tiene aquel que sea elegido por Dios y ese dador alegre que diga, Señor, voy a dar para la causa del... Acá no se trata de que alguien se va a quedar... Sí, eso va a quedar, hermano, eso es hasta que termine el fin del tiempo de la gracia y nuestra suerte esté echada. Amor por las almas, evangelismo y perfección de carácter. Reeducados para restaurar nuestra imagen perdida por el pecado. Y el Señor se encargará de todo. Por eso digo, ¿cuánto nos queda a nosotros aquí?
y de qué nivel de qué nivel de vida vamos a tener el tiempo que, porque cuando vengan los problemas grandes, vengan los saqueos, falte el alimento. No sé si ustedes están leyendo las noticias, pues yo no quiero ser muy alarmista porque no es mi línea de pensamiento, pero se están dando noticias que hay grandes corporaciones, especialmente Bill Gates, el gurú de las predicciones, que esta última semana se ha convertido en el mayor accionista o el mayor propietario del mundo de tierras cultivables, del mundo. Eso lo menciona también Walter Biden en una de sus charlas que tiene con el hermano Schmidt. Yo lo leí por otra noticia. Entonces este señor que sabe lo que viene, él está acaparando tierras cultivables porque el tema de la comida es lo que le sigue a la pandemia. Entonces ella está acaparando, es el mayor propietario del mundo, está comprando hectáreas por millones en el mundo de tierras cultivables. Entonces, este señor sabe algo y se está hablando también en otros foros que el tema de la comida se viene pesado, muy delicado. Entonces, es imperioso que nosotros como adventistas abramos los ojos a esas noticias y que Impuesto de Avanzada es la respuesta que Dios nos ha dado como pueblo para que nos organicemos y no tengamos que sufrir más lo que ya nos tocará sufrir. La falta de comida. La falta de alimento, la falta de agua, en fin, tanta. Y eso es en un puesto de avanzada, pero necesitamos organizarnos, necesitamos poner dinero, necesitamos poner recursos humanos, necesitamos poner tiempo, necesitamos poner influencia, contarle a otros, hermano, allá hay un proyecto, únete a nosotros, ven, seamos muchos. Entonces la obra se avanzará. Y ese es el deseo, porque cuando se vengan las leyes estas, no hay retorno. No vamos a poder tener más tiempo, ni vamos a rogar al cielo que nos dé más tiempo. Cuando esto se largue de una vez, no hay retorno y seguirá hasta el final del tiempo. Es muy serio lo que pasa. Mano, mire lo que yo pienso y analizo. Por ejemplo, ahora, ¿verdad? Que hay una relativa calma, vamos a decirlo así, Exacto. en el mundo entero, con todo y la pandemia. Exacto. Usted sabe lo difícil que se le hace a los que más o menos conocen este tema de salir de la ciudad al campo, lo difícil que se le hace en todas partes del mundo. Yo se lo digo porque los temas que yo escucho, los cortos videos que yo veo en YouTube e incluso en Facebook, de motivaciones de salir de la ciudad al campo, cuando yo leo los comentarios de la gran mayoría, es exponiendo las dificultades que tienen para, ya sea que no tienen recursos, que esto, que aquello, que los niños, o sea, todos los tipos de dificultades que ponen para quizás no pensar en eso. Y eso es ahora. Imagínense entonces cuando la cosa se ponga peor. O sea, va a ser mucho más difícil de que, o sea, de que salgan, que cuando vean la que sé yo que salga. No, si no salieron antes, mucho menos van a salir después. Exactamente, hermano. Esto va a ser Mucho como menos van a salir después. Jerusalén. Sí. Bueno, ese es un gran dilema que tenemos como adventistas. Estamos posponiendo algo que es imposponible, por si cabe el término. Bueno, No lo podemos pasar para adelante, no lo podemos pasar para adelante para decir, bueno, vamos a ver que si cambia la... No, no va a cambiar. Hay una agenda estricta, obligatoria. Las restricciones de las leyes están viniendo. Y va a terminar con una ley dominical. La hermana Juan dice que va a terminar, porque después de esa ley es la ruina nacional de los Estados Unidos. O sea, es una ley que está al final de un gran conjunto de leyes que van a venir antes. Entonces, a nosotros nos toca reaccionar ahora que podemos. Muchos hermanos creen que esto es como que, bueno, sale mal, no pasa nada, me junto, hago una llamadita, me junto al grupo y ya está, listo, solucionado el tema. Hermano, acá estamos luchando contra espíritus demoníacos. Ellos tienen autoridad sobre cada uno de nosotros, que solo Dios sabe, y que nos van a retener si nosotros le hemos dado la autoridad de hacerlo, con nuestra vida licenciosa, con nuestra apatía, con nuestro desinterés, etcétera, etcétera. Y hoy creemos, porque justamente esa es la falsa percepción de la Odisea, creemos que está todo bien, cuando no está todo bien. Y el Señor tenga misericordia de nosotros. Todo lo que puedo decir, mis hermanos. Tenga misericordia de nosotros. Y que podamos nosotros consagrarnos a Él. Mis queridos hermanos, nos queda poco tiempo. Quiere el Señor producir en nosotros un querer como el hacer para la unidad. Antes de salir al campo tenemos que estar unidos, unidos en espíritu, unidos en un propósito, y que el Espíritu Santo produzca en nosotros esa unidad, por medio de renunciar a nuestro ego, de renunciar al hombre viejo, y que esa obra sea completada. Necesitamos de Dios. Como pueblo necesitamos de Dios. Cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos guarde y el Señor nos bendiga.
Hermana Adela Silvestre, ¿de dónde nos saluda usted, hermana? ¿Dónde estás? Nueva York, buenas tardes. Buenas tardes, hermana, bienvenida. Gracias, hermano. ¿De dónde nos llama, hermana? Nueva York. Ah, Nueva York. Ujú. Qué lindo. ¿Cómo está la situación allá, hermana? Aparentemente todo está en calma. Estamos buscando del Señor y tratando de salir hacia adelante. Hay una calma. El COVID está controlado. Todo está aparentemente normal, pero nosotros sabemos lo que nos está esperando. Exacto. Exactamente. Bien. Ujú. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Amén, amén. Necesitamos del Señor. Amén. Algo que yo pregunto, que usted habló que en República Dominicana hay puestos de avanzada, ¿dónde? Bueno, el hermano Raúl le puede comentar. Él está en ese proyecto ahora, hasta donde yo sé. He hablado con él varias veces. Ok, También hay otro pastor que estuvo en Norteamérica, el pastor Leonardo Roble. Él comentó la última vez que tuvo Sí. contacto por las redes que él se iba Al campo. a levantarse como un puesto en las montañas de Dominicana, pero no dijo en qué región. También. ok, está bien. Sí, yo Sí. conozco de Leonardo. Sí, sí, del pastor Roble. Sí, pero allá hay otros, hay más. Ajá. Bueno, la hermana Nirpa también debe tener conocimiento porque ella es de allá. Está también bueno, hay varios lugares. ¿Te das cuenta, En- hermano? en- Varios. Nosotros, en Argentina yo conozco uno, en España ninguno. Y la hermana Nirma dice que en Dominicana hay varios. Qué lindo. Exacto. sí, en Dominicana hay varios. Es interesante señalar que aunque aquí hay varios, pero no con, o sea, con el modelo que quiere el Señor, Exacto. No, ¿entiendes? están, Por bueno, ejemplo, ¿cuáles yo he están, visitado algunos de ellos. Yo digo que yo he visitado algunos de ellos y, y la mayoría tienen la misma característica. O sea que, eso, por ejemplo, hay muchos hermanos que viven en un lugar en particular. Por ejemplo, un lugar que le llaman Piedra Blanca. Eso es cerca de Bonao. Sí, Por exacto. ahí viven más de 10, 15 o 20 hermanos, pero cada uno vive de manera independiente. Yo estuve ahí una vez como una semana y yo compartí con ellos porque yo tenía un sobrino que también vivía en ese sector y por eso fue que yo llegué. En otro momento estuve en la zona de Jarabacoa, donde también hay un grupo de hermanos y también es un asunto de manera, o sea, independiente o individual, cada uno, aunque viven como le digo, colindantes, por lo menos donde yo fui, pero trabajan de manera, o sea, no con la idea que yo tengo ahora, porque la idea que yo tengo ahora de lo que es un puesto de avanzada es muy distinto a lo que yo estoy viendo aquí en República Dominicana. Yo conocí otro en la frontera, que fui el año pasado, porque o sea, saqué un tiempo para visitar esos lugares, para ir conociendo. No obstante, cuando hice esos viajes, no tenía claro tampoco lo que era un puesto de avanzada. Y lo que vi allá en Dajabón, que creo que le comenté al hermano Geraldo, Sí, me es acuerdo. un hermano que si bien tiene como 15 o 16 años ya viviendo ahí, y que eso fue por una bendición del Señor. Él tiene 300 tareas ahí, y construyó su casa ahí, pero eso es de él, aunque él tiene eso abierto prácticamente para todo el que quiera ir allá y posiblemente establecerse allá. Como de hecho ahora vi en un video que él puso en su canal, que hay una, ¿cómo yo le diría? Vamos a decirle una voluntaria, una dominicana que vive creo que en Holanda o en Suiza, no, Noruega, no sé bien, y que tiene planes de trasladarse para allá y establecer una industria, ¿cómo fue que yo escuché que ella dijo? Que tiene que ver como con metodología, algo así, y una terapia, no sé qué tipo de terapia hay. Y todo de forma natural, o sea, todo lo que se va a hacer en esa industria es de manera natural, con los productos propios del lugar. Eso fue lo que ella le dijo y en el video que ella hizo. Pero déjeme decirle una cosa, lo más grande del caso es que esa señora no es adventista del séptimo día. Y parece ser que el Señor de alguna manera la ha llamado y tiene ella eso en mente y en objetivo, porque cuando él me habló de eso la primera vez fue el año pasado y ahora en este año fue que ella pudo ir. Pero el énfasis es
que él tiene más de 15 años ahí y él prácticamente está solo, aunque él es muy conocido ya en la comarca o sea, por las obras, como yo diría, de caridad o de ayuda que él desarrolla entre las comunidades que le quedan cerca. O sea, allá está de Santiago y creo que de la capital han ido personas allá con problemas serios de salud y que él, yo diría que de manera milagrosa o en forma de una bendición especial, a través de él, Dios ha sanado a esa gente. Pero él vuelvo y repito, él está solo, pero él tiene claro que es lo que es un punto de avanzada. Lo que pasa, Según hermano, sí. lo que pasa es que, bueno, casi todos los que hay allá son familias, solas familias, ¿no? No son un grupo, no es el modelo de Madison en realidad, porque el modelo de Madison es otra cosa, aunque ellos tienen su agricultura independiente y todo su cosa, pero que son familias que están, o sea, no es un proyecto como el modelo de Madison. Y sí, si uno va, ellos te dicen, sí, quédate un mes, quédate 2 meses, lo que sea, para que aprendas. Pero no es tipo el modelo de Madison como lo que se quiere hacer aquí, lo que quiere hacer el hermano Gerardo, en realidad. Pero es que, mis hermanos, no es tan fácil tampoco, no es tan fácil, no es tan fácil. Hermana Nirma, no es tan fácil, nos cuesta mucho, mucho. Ahora, el consuelo que yo tengo es que hacerlo solo es más difícil todavía. Y bueno, este hermano que dice él, yo lo conozco también, él, bueno, sí, el Señor le mandó una gran bendición, que le dieron mucho dinero, y ellos se fueron a Loma de Cabrera, al norte, sí, casi en la frontera con Haití. Y bueno, ellos se han establecido ahí y tienen una cosa muy bonita. Pero es una familia, para decirles, una familia, y bueno, no sé. El Señor quiere que nos juntemos varias familias. Exacto. amén. No uno solo, varias familias. Y eso es lo que pasa, hermano. Lo que pasa es una cosa, miren, déjenme decirle algo. Por ejemplo, Alexandra y yo estamos teniendo un poco de problemas. ¿Me ven? Yo no sé si yo no veo. Sí, hermano. Ahora tenemos. Tenemos un poco de problemas porque las personas no, como nosotros todavía no estamos ahí, mis hermanos, es un problema porque es que las personas no son responsables, no se toman a pecho el asunto, y entonces hasta que nosotros no estemos ahí establecidas, que hagamos nuestra casita o algo, va a ser dificilísimo, mis hermanos, difícil, porque entonces nuestras tierras están a 1 hora de la ciudad, a 1 hora, y bueno, ayer, el viernes, Alexandra llevó a un maestro constructor para ver, porque nosotras queremos construir en adobe. Eso me dijo. Y ella encontró una persona que sabe construir en adobe, que es un señor mexicano. Y entonces ella lo llevó a la tierra para enseñársela, para que él viera y dijera que algo, ¿no? En cuestión de la construcción. Y él dijo que se necesita ¿cómo se llama eso? Ese aparato que para mover la tierra y sacar tierra. Una retroexcavadora. Una retroexcavadora. Un asunto de eso que son grandes. Una excavadora, una retro. Una excavadora para alisar la sierra, una excavadora. Un tractor. Una cosa de esa. Entonces, porque hay que adecuar la tierra, no se puede construir así donde lo llano, porque por el agua que cuando llueve después quizás varias cosas. Entonces, no es tan simple, mis hermanos, y la situación es... O sea, que tienen una loma. ¿Cómo, hermano? O sea, tienen una loma, Jarabacoa todo es montañoso. Sí, hay que remover la tierra. Tiene también partes llanas las tierras, pero lo que pasa es que hay que construir la parte alta. Se puede construir la parte llana, porque cuando viene el agua y llueve, ya tú sabes cómo se inunda la casa. Bueno, las cosas se ponen un poco complicadas. Hay que tener mucho dinero para hacer esto. Por más razón, hermana, siempre digo que entre varios, porque que tenga mucho dinero y lo pueda hacer solo, y sea adventista, y tenga un espíritu misionero, todos juntos en uno. Es que todavía no tenemos el espíritu de Cristo y de los discípulos, todavía no lo tenemos. Sí, porque los que tienen bastante dinero se compran su terreno y hacen su cabaña o su casa para ellos. Sí, que es una manera de comportarse egoístamente. Yo esto lo veo muy egoísta de parte de la persona. Pero bueno, es tu dinero y ya nadie puede decir
pero no es fácil. Por eso digo, necesitamos la unidad. Como siervos de Cristo necesitamos estar unidos, porque si no experimentamos una unidad antes siquiera de poder reunirnos, que hay ese espíritu de unidad, no vamos a llegar a nada. Por experiencia lo estoy diciendo, ¿no? Nosotros, en su momento, cuando el grupo comenzó en noviembre del año pasado, tiene 7, 8 meses, y éramos muchos al comienzo, pero cada uno con su idea, cada uno con su forma de ser, cada uno, y bueno, digo, la obra del Señor, no puede ser otra cosa, la obra del Señor, pero el Señor nos ha dejado un modelo y nos ha dejado una forma de poder actuar en unidad. Y la obra del Señor, nosotros somos obreros, nada más que obreros. Y el obrero no puede disponer de los recursos. El que dispone de los recursos es el dueño de la viña. Exacto. Nosotros ponemos nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Y hay que orar mucho, orar, hermanos, para que el Señor nos mande los recursos, porque los recursos no hay. Exacto. Y tomar decisiones. Escúchame, pensando yo en algo, yo tengo ese pensamiento hace un tiempo. En estos días lo volví a madurar, en estos días. Cuando digo hace un tiempo, hace más de 2 o 3 años. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, o sea, prácticamente todo sube. Lo que uno menos tiene es recursos, o sea, económicos para. Aquí mismo en este país todo está caro. Sí, exacto. Si yo le digo un rollo de alambre, yo lo compraba en un lugar, por ejemplo, a 4.200 pesos, y ese mismo rollo de alambre yo lo conseguí en otro lado, 1.000 pesos por debajo. Es el mismo rollo de alambre, la misma marca y la misma cantidad. Eso, o sea, eso es una diferencia de 1.000 pesos. Estamos hablando de mucho dinero. Eso es solamente de un producto que yo necesitaba aquí en la finca y en la finca donde compramos, que tuvimos que cercar. Entonces, volviendo al punto, yo me he puesto a pensar en algo que cuando viene a ver, quizá uno lo hace como agroindustria en el campo, o sea, desarrollarlo como agroindustria, pero al mismo tiempo quizás para ayudar. Y eso yo creo que puede hacerse en cualquier parte del mundo, porque ese mal lo tiene todo el mundo. Y es, como le digo, es el plástico. El plástico está que abunda por todas partes. El plástico en papel, el plástico en botella y el plástico de tapa. Eso se crean las condiciones y usted lo hace inocuo, y puede hacer block o puede hacer madera, o sea, mezclado con el plástico y el cemento. Y eso es inocuo. Y si se logra crear una industria de eso en un puesto de avanzada, eso podría suplir a todo lo demás campos. Claro, el problema sería la distancia, pero en cada lugar, por lo menos aquí en el país, en todos los lugares que hay muchísimo plástico que no se sabe qué hacer con ellos en el mundo entero. Sí. O sea, yo vierto esta idea en este grupo porque cualquier tipo de construcción que usted esté pensando en construir en madera, en block, en adobe, que estoy medio dudosa de cuál es el material. Yo sé que he oído la palabra adobe, pero no tengo más o menos claridad. El adobe, mi hermano, es con la tierra. Ah, ok, con la tierra. Barro. De tierra, que se hacen los bueno, hay varios modelos, porque también hay esos modelos que se hacen con los sacos de plástico y se llenan de tierra, entonces se van. A mí ese es el modelo que me gusta en realidad, con la tierra y los sacos. Sí, pero yo pienso que en un país como República Dominicana, mientras más seguridad usted tenga, mejor. Pero me parece que seguro, hermano. Esa construcción son súper seguras, son antisísmicas. Yo la botella con tierra y arena, como que yo la he visto, hermana, yo he visto mucho. No son botellas las que yo digo, hermano, no son botellas. Sí, por ejemplo, en España estuvimos la vez pasada y he mirado que la cantidad de botellas que se utilizan son industriales, ¿no? Sin embargo, acá en Alemania existe un método para evitar todo eso y uno paga la botella en el supermercado y después la devuelve y le devuelven los 25 centavos por cada botella plástica. Entonces, no hay botellas prácticamente tiradas, ¿no? Tienen un código, entonces se evita y se recicla correctamente. Cada país tiene su propia forma, pero el punto que hablaba, hermano, lo considero muy importante porque casualmente después del tema de las leyes dominicales, el segundo tema que vamos a dar el próximo domingo, Dios mediante, el siguiente va a ser el sostén propio. Porque cada punto de avanzada tiene que generar sus ingresos, tiene que encontrar una forma. Bueno, eso es lo principal, Pierre. El tema es que tiene que comenzar. Pero una vez que comience tiene que generar un dinero para sus gastos. Es el sostén propio. Nosotros no podemos depender siempre de ofrendas y es para comenzar y el que ofrende, bienvenido. Pero se
tiene que generar, porque cuestan una industria, o dos o tres, son muy viables en el lugar en que esté, en las posibilidades que haya y la gente que pueda ejecutarlo. Pero en Madison había taller de autos, de carpintería, había de albañilería, hacían ventanas y las vendían, hacían comida y la vendían, hicieron una fábrica de alimentos que después se la quedó Kellogg, pero se perdió los paquetes y se perdió. Pero sí, se generaba dinero y bastante en los momentos de pobreza que tuvo, ¿no? Y eso era muy importante. La hermana Juan menciona que debía hacerse así, poner un sanatorio, que era un ingreso bastante importante, un restaurante de comida vegetariana, mientras que se daba el mensaje, se podía costear gastos también en la reforma pro salud, la alimentación saludable, en fin, hay diferentes formas de poder generar ingresos, pero la cuestión es comenzar. Y una vez que uno comience, para comenzar ya es un dinero. Al paso, hay que comenzar con la agricultura. Las familias que tienen que hacerlo porque se necesita un dinero y ese dinero tiene que salir de los hermanos y de donaciones, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia. A todo dador alegre el Señor le va a prosperar. Ya son, a ver, ya, hermano, ya es hora. Vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por esta reunión y que el Señor nos permita estar unidos en su espíritu y en su palabra. Es la obra del Señor. Oremos para que el Señor mande obreros a su mies y para que el Señor mande también almas dadivosas, tengan para ayudar y que lo hagan con corazón alegre. Que el Señor, eso, no hay nada más lindo que colaborar con corazón alegre en la obra del Señor. Oremos, mis queridos hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por este momento que nos da para meditar sobre tu palabra, tus planes para los tiempos difíciles que se avecinan. Gracias por la presencia de todos mis hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente y que le dé claridad de espíritu, Señor, y la toma de decisiones sabias según tu voluntad para seguir adelante, para trabajar para tu causa. Queremos hacerlo, Señor, pero estamos muy limitados en nuestros recursos. Pero tú eres el dueño, Señor, de todo, el oro, la plata y de todos los bienes. Ayuda a tu pueblo, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una feliz semana para todos. Feliz semana, hermano, para todos mis hermanos y hermanas. Feliz semana. Y el Señor les bendiga. La otra semana vamos a tomar el tema de la ley dominical, la segunda parte. Vamos a hablar más puntualmente sobre eso y lo que viene. Y los puestos de avanzada. Vamos a ver qué importante es que nosotros nos pongamos de acuerdo. Porque se viene, hermana y hermanos, leyes muy, muy restrictivas. Y si nos encuentran en el campo, tanto mejor para nosotros y para los nuestros. Que el Señor les bendiga y el Señor les colme en toda la semana de muchas bendiciones, nuestro deseo y oración. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Feliz semana.